sentar, no me siento. ¿Cuántos están pasando por muchas cosas? Amén. Muchos, ¿no? Venimos para un cambio, ¿no? Hoy va a ser un día de un gran cambio, un cambio en nuestra vida, un cambio radical, totalmente. Así que, bueno, algunos me conocen, otros no me conocen, algunos saben un poco de mi testimonio, ¿no? Igual nunca vamos a terminar de contar nuestros testimonios, ¿no? Porque es largo. Siempre vamos contando a pedacitos de los que el Señor nos permite, ¿no? Bueno, voy a contar un poco para que no se haga tan largo. Bueno, yo estoy en el camino del Señor hace creo que 10 meses va a ser. Bueno, yo me drogaba, hacía muchas cosas malas, robaba, y el Señor me sacó de ahí. Me sacó cuando llegué a su camino. Él hizo muchas cosas en mí, me cambió totalmente y me sigue cambiando. Y le doy gracias al Señor, ¿no? Por lo que hace en mí cada día. Así lo puedo hacer con cada uno de ustedes, ¿no? Con los nuevos también que han venido, ¿no? Que me gozo porque son todos jóvenes y me alegra que hayan podido venir porque esto es lo más lindo que hay, que estén en la casa de papá y no allá afuera donde hay muchas cosas feas, donde está el enemigo, ¿no? Que nos usa para hacer cosas malas. Porque nos usa para hacer cosas malas, así como lo hacía conmigo, que me drogaba, que robaba, que andaba en problema tras problema, nunca salía de ahí, ¿no? Y bueno, el Señor hizo un cambio en mí, hizo un gran cambio, y yo sé que me va a seguir cambiando día a día, a pasito, ¿no? A poquito, porque esto no es un cambio de un día para otro, que ya un día venimos todo así hecho cualquier cosa y al otro día ya vamos a estar bien, ¿no? Porque el camino del Señor cuesta mucho, son para los valientes, ¿no? ¿Cuántos valientes hay acá? Bueno, por título la palabra, ¿no? Que voy a traer de la prédica dice la urgencia del arrepentimiento. Gloria. Lo escuchan fuerte, ¿no? Pero es un arrepentimiento que es uno de lo que hace uno día tras día, ¿no? Que a veces hacemos cosas malas, ¿no? No cosas malas, sino que por ahí lastimamos a personas con nuestra boca y no nos damos cuenta por ahí nosotros. Y también de arrepentirnos de lo que hacemos, ¿no? De por ahí si tratamos mal a alguien, si lo negamos al Señor, porque por estar bien quedar bien adelante de los demás, ¿no? A veces lo negamos muchas veces al Señor. Y por ahí acá en la iglesia somos una cosa y cuando vamos a nuestra casa o nos juntamos con familiares somos otra. Porque el cambio tiene que verse, ¿no? Si nosotros queremos que ellos lleguen acá, tienen que ver nuestro cambio, ¿no? El Señor empieza el cambio por dentro, por uno. A veces no lo vemos el cambio, nunca vemos el cambio. A veces decimos, seguimos igual, seguimos haciendo lo mismo, sigue todo igual, pero no sigue igual. Amén. No sigue igual, cambia, nada más que a veces no lo vemos o no lo queremos ver, ¿no? Muchas veces yo cuando llegué acá, ¿no? Tenía miedo del cambio, ¿no? Porque iba a ser un cambio radical en mi vida. Yo tengo un hijo que tiene 4 años y esos 4 años fueron duros para mí como madre, ¿no? Y desde ahora que estoy en el camino del Señor, bueno, le doy gracias al Señor, ¿no? Porque lo estoy llevando a mi hijo a un buen camino y yo sé que va a ser un gran y que ahora sí le voy a dar una buena vida a él. No cuando yo estaba en el mundo, cuando estaba ahí. ¿Qué le iba a dar yo a él? Iba a ser igual que yo o peor que yo, iba a seguir un camino peor que yo.
la droga, la delincuencia, ¿no? Muchas cosas peores también. ¿Sabe quién dónde iba a terminar o con dónde iba a terminar yo también, ¿no? Y hace poquito, yo le decía al Señor que me limpiara, ¿no? Porque nosotros le tenemos que pedir al Señor que nos limpie día a día. Nos tiene que limpiar tanto ya sea por dentro como en el alma, ¿no? El corazón, ¿no? Que nos limpie, porque todos los días nosotros guardamos algo ahí. Ya sea una mínima cosa, por ahí viene alguien y nos dice algo que no nos gustó o algo así y ya nos queda ahí. Y la otra vez yo hablaba con una hermana y le decía que nosotras a veces esperamos a lo último, ¿no? Porque arrancamos el día y por ahí, no sé, nos dijeron algo feo, tuvimos una discusión y cuando termina eso, ir y arrodillarnos y orar, no. Seguimos todo el día, nos pasa otra cosa. Cuando llega el fin del día, estamos que no damos más. Pero ¿por qué no oramos cuando nos pasó la primera cosa y decir, Señor, este día sea un día que no lleguemos cargados la noche, ¿no? Porque eso pesa, estar todo el día así nos pesa. A mí me pesa, yo creo que a varios nos pesa. Estar todo el día así, ahorrémonos eso, oremos desde el principio. Nos pasa algo a la mañana, apenas abrimos los ojos igual tenemos que orar. Yo a veces no me arrodillo a orar, pero apenas me levanto, Señor, que este día sea de bendición, Señor. Cada prueba que haya en este día, Señor, seas tú mi sustento, dándome la mano, Señor, que yo sea fuerte, Señor, dame fuerza, y así sucesivamente todos los días, ¿no? Y a veces vienen cosas feas, pero el Señor te hace más fuerte todos los días, ¿no? Y yo le decía al Señor, limpiame, Señor, limpiame. Yo quiero que me limpie, Señor. ¿Qué te tengo que entregar, Señor? Para que vos me limpies, ¿no? Y Él me decía, si vos querés que yo te limpie, arrepentite de verdad, de muchas cosas que hiciste, que por ahí no te arrepentiste en ese momento, y ahora te tenés que arrepentir, soltar todo eso, soltalo, largalo. Y yo le decía, ¿pero qué, Señor? ¿Pero qué? Porque muchas veces nos olvidamos lo que hacíamos en el pasado, nos acordamos algunas cosas, pero otras las hacemos como que la olvidamos, pero todavía no la sanamos, está bien ahí adentro, ¿no? Y yo le decía, ¿pero qué, Señor? ¿Pero qué tengo que hacer? Decime, Señor, dame una señal, mostrame algo. Y me había dado una palabra, ¿no? Que nuestra lengua larga fuego, ¿no? Que lastimamos muchas personas con las cosas que decimos. Y yo muchas veces lastimé a muchas personas. Y yo decía, pero si eso ya pasó, Señor. Y me decía, sí, pero así como a vos te quedan marcas, a las demás personas también le quedan marcas. ¿Entendés? Vos la lastimaste también, pero así ya pasó, pero a vos también te dijeron muchas cosas y te quedó marcado eso. Bueno, es lo mismo con las otras personas, exactamente lo mismo. Y vos nunca te arrepentiste porque lo trataste mal o le dijiste cosas que lo dolían y lo hiciste para que le duelan. No te arrepentiste de eso, ¿no? Y también me vino a la mente, ¿no? Que yo no entendía cuando el Señor me da la palabra, ¿no? Y yo decía, pero Señor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? No sé, no entiendo qué tengo que hacer, no entiendo, ¿no? Porque ya con leer la palabra que dice arrepentimiento, ¿no? Suena fuerte, pero primeramente la palabra es para mí. Yo decía, Señor, pero ¿cómo le voy a hablar del arrepentimiento a la gente, no? Va a sonar muy duro. Pero el Señor me decía, pero porque vos también te tenés que arrepentir, ¿no? Y vos le vas a demostrar a los demás también. Me decía, arrepentite. Y cuando veas a la otra persona que vos lastimaste, porque te las voy a poner, pedí perdón. Y ¿sabes qué? Demostrarle que cambiaste. No seas igual que ellos. Demostrar el fruto. Mostrar lo que sos ahora. Voy a la palabra, ¿no? Que se encuentra en Mateo 3, del 7 al 12, se la voy a leer.
Sí. Mateo 3, del 7 al 12 se lo voy a leer. Tiene por título, dice, Predicación de Juan el Bautista. Cuando la tenga me dice amén. Amén. Bueno, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, paro ahí y después sigo. Bueno, como decía, ¿no? Que dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Y como dice que nos tenemos que arrepentir, ¿no? Dar ese fruto de arrepentimiento. Amén. No tiene que ser solo de labios, ¿no? Tiene que ir más allá, más profundo. De decir, sí, Señor, me arrepiento, arranco eso de mí, te lo doy, te lo entrego, saca eso de mí, así vos me podés limpiar tranquilamente, ¿no? Dar ese fruto, mostrar ese fruto, que las demás vean tu fruto. Porque si es de labio, va a quedar ahí, o sea, es de labios, nada más, no vas a tener ningún fruto. Y tenemos que mostrar ese fruto para que las demás personas vean el cambio, ¿no? Y dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aunque de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Yo a la verdad os bautizo en aguas de arrepentimiento, porque el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Como decía, ¿no? Que el hacha está lista ahí, pegada a la raíz del árbol. Sí, al árbol, ¿no? Y si no damos un buen fruto, no damos un fruto, o sea, nos corta, porque, o sea, somos... lo hacemos pero solo de labio, no es de en verdad, ¿no? Y si no damos ese fruto, ¿de qué servimos? Si seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo, y así nunca nos va a poder limpiar, ni cambiar, ni nada, porque nosotros ¿qué le damos? Nada, porque es solo de labio nomás, ¿no? Y bueno, a mí me hablaba el Señor porque... Es verdad, yo muchas veces por ahí decía de labio porque no quería ese cambio por ahí. Muy dentro mío, yo decía, sí, lo quiero cambiar, quiero que me vean cambiar. Pero muy dentro mío no quería, tenía un miedo de decir, ¿y si cambio qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a ser de mí? Y ¿cómo que va a ser de mí si el Señor va a estar al lado mío? Obvio que me va a llevar. Porque Él me hablaba de esa manera y yo al principio no quería, o sea, le decía, Señor, ¿por qué no me das otra cosa para predicar? Que sea otra cosa. Y siempre que leía era la misma palabra, y hoy la terminé, hoy me puse porque yo pensaba que me iba a cambiar, ¿no? La palabra, y no me cambió. Me dijo, tenés que seguir con esa palabra, porque yo te mandé a que vos hables de eso, ¿no? Y bueno, y él
me daba esa palabra, ¿no? Y a mí al principio me costaba mucho porque también hablaba de muchas personas, ¿no? Juzgaba a muchas personas las juzgaba yo. Miraba lo que hacían en su vida, decía, no, está re mal lo que hacen y todas cosas así. Y yo no veía mi vida, lo que yo estaba haciendo, no la veía, o sea, como que yo estaba haciendo todo bien y no estaba haciendo las cosas bien. Ya con solo hablar de los demás y querer juzgar y que uno esté caminando mal, o sea, eso ya está re mal, ¿no? Y bueno, y me venía a la mente, ¿no? Que los pensamientos, que yo una vez, yo tenía un tío que él se drogaba, ¿no? Y él lo hacía delante de sus hijos. Y lo hacía en su casa, delante de su mujer. Y yo decía, qué mal, porque los hijos van a ser igual que él. ¿Qué le está mostrando, no? ¿Qué le está dando a los hijos, no? Y dice, no juzguéis porque con la misma vara será juzgado. Así creo que dice la palabra. Y después yo tuve a mi hijo y yo estaba en el mismo cosa, porque yo lo llevaba a mi hijo a los lugares donde yo me drogaba, le mostraba eso, le mostraba esas cosas. Y yo decía, era lo mismo que yo le decía hoy que estaba haciendo mal. Y yo me pasó a mí. ¿Pero por qué? Porque a veces nosotros hablamos y no sabemos lo que está pasando a la otra persona. No sabemos lo que pasa en su casa o cuando pasó por algún desierto y no pudo salir porque no buscó del Señor. Y yo decía, ¿cómo en ese momento no me daba cuenta, no? Porque el Señor me traía a memoria eso. Y yo decía, ¿cuánta razón tenés, Señor? Porque a veces juzgamos y no sabemos lo que está pasando a la otra persona. No sabemos lo que pasa en su corazón, en su mente, ¿no? Y no nos queremos ayudar, no nos fijamos en eso, solo queremos juzgar nomás. Y me acordaba todo de eso y yo decía, y yo nunca me arrepentí de eso, ¿no? Hice como que lo olvidé y listo, ya está, ¿no? Y todas esas cosas yo se las tenía que entregar al Señor, arrepentirme y pedir perdón también. Porque eso lastima y marca a las otras personas. Imagínate que a mí me vengan a decir, tu hijo va a ser igual que vos, va a ser un drogadito, va a andar robando. Obvio que nos va a doler y nosotros por ahí hablábamos y decíamos esas cosas, ¿no? También. Y le decíamos esas cosas y qué mal que hacemos, porque también el pastor nos dio un estudio que decía que nosotros con nuestra boca maldecimos, ¿no? Y si nosotros le decimos eso a esa persona, o si otra persona viene y nos dice eso de nuestro hijo, lo está maldiciendo. Amén. Y nosotros no nos dábamos cuenta de eso. Lo estábamos como profetizando. Cuando él sea más grande va a ser un drogadito. No, está mal eso. Está mal lo que hacemos, ¿no? Y yo antes no me daba cuenta. Y cuando el pastor nos dio el estudio, yo decía, wow, ¿y cuántas veces yo hice mal? ¿No? Que hablaba de los demás. ¿Cuántas veces, no? Y me ponía a pensar todo eso. Y yo, Señor, me hacías ver esto y yo, la cabeza se me hacía así y se me quebraba el corazón en 1000 pedazos porque decía cuánto mal había hecho y yo no me había dado cuenta, ¿no? Y yo tenía que arrepentirme de eso. Muchas veces somos orgullosos y no queremos soltar eso. Y yo yo también era orgullosa y por ahí sigo teniendo orgullo. El Señor lo está cambiando en mí, lo cambia día a día. Y bueno, como decía, ¿no? El verdadero arrepentimiento no es solo de labios, sino de adentro. Dárselo, ¿no? Que tenemos una vida cambiada, ¿no? Que cambiamos, que no seguimos siendo lo mismo, ¿no? Porque el Señor sabe cuando nosotros decimos si es de verdad o no es de verdad, si es de nuestro corazón o si es solo de labio. Él sabe eso. Pues si no, el Señor no debe saber. Señor, perdón por esto. Listo, ya está. No es así, ¿no? Porque el Señor sabe que Él no lo está haciendo de corazón. Como dice, ¿no? Que nos tenemos que humillar adelante del Señor, ¿no? Él escudriña nuestro corazón, sabe todo. Nosotros estamos desnudos delante del Señor.
conoce cada parte de nosotros, cada cosa que tenemos ahí adentro, Él la conoce, sabe, ¿no? Y bueno, ¿no? Él conoce así esa transparencia, ¿no? En nosotros, Él tiene una transparencia, ¿no? Con nosotros que ve todo lo que sentimos, si estamos bien, si estamos mal, si estamos tristes, cualquier cosa la ve Él. Y yo muchas veces, ¿no? El otro día había pasado algo y yo no le quería contar al Señor, porque una vez yo me puse como si fuera mi amigo, ¿no? Y a contarle las cosas. Y yo no quería, porque decía, ¿por qué voy a estar mal si estoy caminando con Él y le voy a decir al Señor que estoy mal? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar mal? No quería. Pero si Él ve todo, ¿me entendés? Ve todo. Entonces, ¿cómo le voy a estar ocultando? Si yo se lo digo, se lo hablo como si fuera mi amigo, se lo estoy entregando. Eso cambia y nosotros tenemos que entregárselo, porque si seguimos con eso vamos a seguir sufriendo también, ¿no? Tenemos que dar ese fruto de arrepentimiento, porque si no damos ese fruto de arrepentimiento vamos a seguir igual y nos podemos ir peor, ¿no? Nosotros somos nuestros sí y nuestros no también, y nosotros tenemos que ver lo que decidimos, ¿no? Y si decidimos que sea sí, Señor, quiero cambiar en verdad, quiero que me cambies, quiero dar buenos frutos, Señor, y Él te va a cambiar, ¿no? Te va a limpiar. Y bueno, yo le daba al Señor, le daba gracias, ¿no? Por cómo me estaba hablando. Porque yo estaba muy nerviosa también por esto de la prédica, y yo le daba gracias al Señor, porque esto es un privilegio, ¿no? Me está usando como una herramienta, ¿no? Predicando su palabra, ¿no? Pero cuando Él puede usar hasta las piedras para que hablen, ¿no? Y si nosotros disponemos nuestro corazón, también nos puede usar a nosotros, ¿no? Y de gran manera, ¿no? Bueno, le quería compartir otra palabra que se encuentra en San Mateo 12, 38 hasta el 42. Lo voy a leer. Dice, por título tiene la generación perversa demandan señal. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, generación mala y adulterada, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos arrepintieron la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, ¿no? Y yo me ponía a leer esta palabra, ¿no? Y dice, la generación mala y adulterada demanda señal, pero señal no le será dada, ¿no? Y bueno, decía mala y adulterada. Y yo decía, Señor, ¿por qué me da esta palabra, Señor? Y bueno, ¿no? Como dice que el profeta Jonás no fue a predicar, ¿no? Y hizo que todo ese pueblo de Nínive se arrepintiera, ¿no? Su predicación hizo que ellos se arrepintieran, ¿no? Y así hace el Señor con nosotros, ¿no? Él viene a darnos las buenas nuevas, ¿no? A que nosotros nos arrepintamos de corazón y que le entreguemos todo, ¿no? Para que nuestro pueblo esté en victoria y seamos sacados de todo eso malo que tenemos, ¿no? En nosotros.
nosotros guardado. Y yo decía, Señor, Él nos viene a dar vida, ¿no? Nos viene a dar vida, porque nosotros cuando estamos en el mundo estamos muertos. Estamos muertos, ¿no? Y el Señor Jesús viene a darnos vida, las buenas nuevas, ¿no? Viene a que nosotros saquemos todo eso y seamos nuevos, a que tengamos vida, a que veamos la verdad, a que veamos lo que a veces no queremos ver, porque cuando estamos en el mundo tenemos una venda espiritual, ¿no? Que no nos deja ver a nosotros todas las cosas mal o todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque nosotros a veces dejamos entrar muchas cosas en nuestras casas, ¿no? Muchas cosas. Hay muchas cosas que también en el estudio nos dijeron que por tener solo unas cosas que por ahí nosotros decimos que no tienen importancia y hacen entrar muchos demonios en nuestras casas, de escasez, de tristeza, de muchas cosas, y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y el Señor viene así como hizo con el profeta, ¿no? Que fue a Nínive a predicar, ¿no? Para que se arrepintieran y que salgan de todo ese cautiverio que estaban, ¿no? Lo mismo que hace el Señor con cada uno de ustedes, sacarlos de ahí, de eso que están pasando, pero se tienen que arrepentir de corazón. Los hermanos también compartían la palabra, ¿no? Y hablaba todo el Espíritu Santo, ¿no? Porque yo decía, wow, ¿no? Porque también lo que compartió el hermano Camilo, ¿no? Que es una carrera esto. El camino del Señor es una carrera que nosotros tenemos que correr y hacerlo con excelencia. Así como corríamos para las cosas del mundo, también las tenemos que hacer para las cosas del Señor. La historia de José, si no me equivoco, que los hermanos lo vendieron, ¿no? Y fueron sus propios hermanos, ¿no? Y después el Señor tuvo que hacer muchas cosas, ¿no? En Egipto lo tuvieron como esclavo y todas esas cosas, pero después vino y por ahí nosotros esperamos algo de nuestra familia y después, porque ellos no están en las cosas de Dios y es el enemigo que los usa para que a nosotros nos lastime, ¿no? Por ejemplo, acá no hay nadie de mi familia, o sea, no está mi mamá, no están mis hermanos, no hay nadie. O sea, está mi esposo, bueno, mi hijo hoy no vino, pero mi familia es él y mi hijo, ¿no? Pero yo antes, cuando estaba en lo de mi mamá, para la gloria del Señor, Él me sacó de ese lugar, porque había mucho cautiverio ahí, muchas cosas malas había, que yo no las veía, pero no me dejaban progresar, ¿no? Porque yo venía a la iglesia y cuando llegaba ahí, había muchas cosas malas, yo no quería crecer, había algo que me detenía, ¿no? Y bueno, el Señor me sacó de ahí, y así lo puedo hacer con cada uno de ustedes. Por ahí no tienen ese problema en su casa, pero hay algo que está ahí, que lo está trabando, que no pueden progresar, que no pueden salir de esas cosas. El Señor lo puede hacer, pero se entregan a ustedes. Ustedes se tienen que entregar de verdad el corazón. Mire, yo le pedí al Señor que me limpie, ¿no? Que me limpie, que me haga una persona nueva, que saque todo eso malo de mí, que no le agrade, ¿no? Porque como decía la canción, ¿no? Yo puse esa canción porque yo hoy la estaba escuchando y decía, purifícame, ¿no? Saca todo de mí que no te agrade, ¿no? Y a veces nosotros cantamos canciones que por ahí la cantamos por cantar, ¿no? Pero esa canción a mí me llegaba mucho. Yo la estaba escuchando justamente cuando yo estaba armando la prédica y era todo con esto, ¿no? Porque que nos purificaba, ¿no? Que nos limpiaba, ¿no? Que sacaba todo eso que no le agradaba a Él. Amén. Y Él a veces no nos puede limpiar porque si nosotros no le entregamos las cosas, ¿no? No nos arrepentimos de corazón, no nos puede limpiar. Y bueno, vamos al Marcos 1:40 y tiene por título Jesús sana a un leproso.
escuchen bien, el que quiere que el Señor lo limpie en este día, levante sus manos o párense, agarren esto que el Señor los puede limpiar. Escuchen lo que hizo con un leproso. Dice, vino a él un leproso rogándole, hincaba la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, así como tiene misericordia de cada uno de nosotros, día tras día, dice, de él extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Y así que él anduvo hablando, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Así mismo como lo hizo con el leproso, así mismo puede hacer con nosotros. Nos puede limpiar todo eso que nosotros tenemos ahí adentro de nuestros corazones, lo que hayamos hecho, ¿no? Pero si nosotros nos arrepentimos, Él nos limpia, porque no solo lo limpió, sino lo espiritual también, ¿no? Porque era algo espiritual, ¿no? Porque nosotros a veces estamos leprosos, pero espiritualmente, porque no dejamos ver lo demás, ¿no? Queremos siempre ver lo superficial, ¿no? Lo natural, digamos, no queremos ver más allá, ¿no? Y a veces tenemos que dejar que el Señor nos muestre esas cosas, sacarnos esa venda, ¿no? Que Él nos limpie de esa lepra que nosotros tenemos a veces espiritual, ¿no? Y así el Señor, bueno, me hablaba porque yo le pedía que Él me limpie, ¿no? Que me limpie, que saque todo eso. Y Él me decía que sí, que si yo lo creía, como decía la hermana también, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿no? ¿No? Algo tan, porque es así, diminuto, ¿no? Y si nosotros tenemos fe, Él nos limpia, ¿no? Si también nos arrepentimos de las cosas que hacemos, también nos limpia, ¿no? Y yo le daba gracias al Señor, ¿no? Por todo lo que hace en mí, porque mirá, estoy acá parada al frente predicando, ¿no? No lo estoy haciendo yo porque Él me está usando ahora. Me está usando para que les hable, para que le predique, ¿no? Y yo le doy gracias al Señor, porque todo este tiempo yo estaba así con una tristeza en mi corazón, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué vas tan triste si está con el Señor, no? Si camina con el Señor. Pero a veces nosotros permitimos esas cosas, o sea, no queremos aferrarnos a Él. Bueno, sufrimos, está bien. Pero si Él siempre nos está diciendo, acá tenemos aliento todos los días, vos te sentís mal y agarrás la Biblia y Él te da aliento. Y no solo eso, que también nos corrige, porque muchas veces pensamos que caminamos bien y no estamos caminando para nada bien. Y a veces no estamos caminando bien. Creemos o queremos creer que estamos caminando bien, que hacemos las cosas bien, pero no hacemos las cosas bien. Yo cuando vine al camino del Señor tuve que dejar muchas cosas. Me edificaban para nada, no me edificaban para nada. Pero yo, no sé, decía, por ejemplo, amaba jugar a la pelota. Yo era mucho de jugar a la pelota. Jugaba, no sé, 4 partidos al día y era lo que yo decía que me hacía bien a mí. Ir a la cancha y jugar a la pelota, pero después cuando yo volvía a mi casa seguía igual. Y exactamente igual. Y muchas veces también iba a la cancha y era algo que terminabas a las piñas a veces. Y a veces no jugaban por nada. Y así todo, si jugamos no es solo un juego. Nada más que creemos que nos llena. No nos llena nada. No hay nada que nos llene. Nada. Ni las drogas, ni el fútbol. Nada. Ni los bailes. Antes me la pasaba de baile en baile. Así, todos los días de joda. Muchas veces lo dejé a mi hijo solo y me iba de joda. Así, todo el fin de semana. Jueves, viernes, sábado, domingo. Y si salía un día en la semana, también iba. Y no me importaba mi hijo, no me importaba. Y es un regalo que me dio Dios, que tanto yo busqué. Y no lo valoraba, no lo cuidaba. ¿Por qué no da a nuestros hijos para que nosotros los cuidemos acá en la tierra? No lo hacía.
si yo estaba bien, si estaba mal, si me faltaba algo, no me faltaba algo, si a mi hijo le faltaba, no le faltaba, no le importaba nada, nada le importaba. Y yo creía que eso me llenaba a mí, creía, porque después yo llegaba a mi casa, estaba re mal y a veces lo veía a mi hijo y a veces hacíamos eso. Yo, por ejemplo, hacía eso cuando yo estaba drogada y después me sentía sola, iba y lo abrazaba a mi hijo y yo le buscaba de consuelo a él, pero cuando yo estaba mal, pero cuando me ponía un poco bien, me iba a la calle y ni siquiera me fijaba en mi hijo. Y yo ahora muchas veces, no lo traigo a mi nene, no lo traigo, a veces se va con su papá, pero al principio yo no lo traía ni a la escuelita, nada de eso, no hacía nada, ¿no? Y después, bueno, el pastor me explicó que nosotros tenemos que instruir a los niños de pequeños, ¿no? Para que ellos aprendan. Y yo decía, ¿qué va a aprender si es chiquito? No entiende nada. Después lo traje y vos a veces vos lo escuchás a él inconscientemente y estás jugando y te está diciendo algo de la iglesia. Por ejemplo, a veces viene y ni siquiera está prestando atención a nada por allá afuera, pero vos lo escuchás al rato que está cantando una alabanza, una adoración y está jugando con los juguetes. Que ellos no van a aprender porque sean chiquitos, pero ellos son como esponja, por más que tengan 2 años, 1 año, ahora absorben todo los chicos, todo, le queda todo. Es muy importante eso también que traigamos a nuestros hijos. Yo no lo quería ver a eso, decía, ¿para qué lo voy a llevar? ¿Qué va a aprender ahí? ¿No? Y bueno, yo a veces no nos damos cuenta de las cosas, no nos damos cuenta de las decisiones que tomamos, ¿no? Porque ahora que yo decidí que mi hijo venga a la escuelita y traerlo siempre que puedo, porque yo antes no lo quería traer, porque es chico, tiene 4 años, corre de acá para allá, hace esto, salta, viene, todo. Y yo decía, la verdad que paciencia no tengo. Por ahí lo agarro a los chicos más chiquititos, pero porque son bebés, pero yo no tenía paciencia. Y mira cómo es el Señor, me puso en la escuelita como maestro. Ahí te voy a probar la paciencia. No tenés paciencia, ahí te la voy a probar. Y me puso como maestra en la escuelita. Y yo decía, una vez el pastor me dijo, ¿cómo te ves como maestra? Y yo le dije, si un día quiere venir ver a uno de los chicos colgado, así fue mi respuesta. La otra semana creo que el pastor me dijo, pásala a la escuelita. Todo el tiempo nos prueba en mínimas cosas que por ahí nosotros ni vemos, pero después nos pasa algo y nos acordamos de ese momento y decir, era una prueba, mira, y yo estoy haciendo cualquier cosa, no estoy prestando atención, ¿no? Porque a veces no prestamos atención a las cosas de Dios, por ahí estamos viendo las cosas del mundo, ¿no? Como decía el hermano Javier que compartió la palabra, ¿no? Que a veces nos afanamos por las cosas del mundo, ¿no? Por el trabajo. ¿Cómo? ¿Por qué tiene trabajo usted? Porque se lo dio el Señor, ¿no? Entonces, ¿por qué se afana por el trabajo? Por algo que se lo dio Él, así como se lo dio, se lo puede quitar también. Y a veces no vemos esas cosas, no las vemos. Ya me voy, bueno, chao. Vengo cuando puedo, cuando no estoy cansada, Yo cuando empecé acá a la iglesia, yo trabajaba todos los días de la semana, no tenía... El único día era un domingo nomás, mi único día en Franco, los domingos. Y un día yo fui al local de mi hermana Jazmín, que ella hacía las uñas y yo hace mucho que no iba. Y justo venía un hombre a predicar, ¿no? Que no era de la iglesia, era invitado. Y desde ese día ella estaba hablando con su hija Elu. Y ni siquiera estaban hablando en ese momento, estaban hablando de la iglesia. Y después me mostró un papelito y lo vi. Y el Señor desde ahí me empezó a molestar, ¿no? Creo que estaba, no sé si un martes o un miércoles. Hasta el domingo me tuvo el Señor que tenía que venir a la iglesia. Y ese domingo yo digo, ¿qué voy a ir el domingo así es mi día de descanso? ¿Por qué me voy a levantar a la mañana para ir a la iglesia? Y
Llega ese domingo, me levanto a las 6 de la mañana. Me levantó el Señor a las 6 de la mañana. Yo sé que fue el Señor, porque yo no me iba a levantar. Y el Señor me levantó a las 6 de la mañana. Y me decía, tenés que ir a la iglesia, tenés que ir a la iglesia, tenés que ir a la iglesia. Y yo, ay. Y bueno, fui, me puse el agua para bañarme. Mi esposo estaba durmiendo. Nosotros no habíamos ido, creo que una vez habíamos intentado ir a la iglesia, pero no funcionó, ¿no? Era para restaurar nuestro matrimonio y no funcionó. Después nosotros nos separamos y ahora justo habíamos empezado a volver otra vez porque nos habíamos separado nosotros, ¿no? Porque estábamos en el mundo. Si nosotros no estamos con Dios, ponemos nuestro hogar en la roca, eso se rompe. Por más que hagamos lo que hagamos, cae por tierra, ¿no? No prevalece, ¿no? Y nosotros en ese momento no lo sabíamos, porque yo no conocía las cosas de Dios, ¿no? Y ese domingo me levanté a las 6 de la mañana, fui, me bañé y le digo a él, gordo, vamos a la iglesia. ¿A la iglesia? Sí, vamos a la iglesia. No, déjame dormir. Vamos a la iglesia, dale, vamos. Se levantó, vinimos todos dormidos, no tenía ni ganas de venir. Y desde que yo llegué acá a la iglesia, no prevalecí mucho, porque trabajaba mucho, pero mi esposo sí empezó a venir a la iglesia, ¿no? Y después yo me quedé sin trabajo, ¿no? Porque yo quería venir a la iglesia, pero a la vez no quería dejar de trabajar, porque yo era mucho de la plata, yo tenía que tener todo el tiempo, no sé, cualquier cosa tenía que hacer, pero no me podía faltar. O sea, estaba afanada por la plata. Y si me preguntaba, no tenía nunca un peso y tenía deuda hasta acá arriba. ¿Qué hacía con la plata? No tengo ni idea. Si me preguntan, no tengo ni idea. Y trabajaba los 7 días prácticamente en la semana y no tenía nada tenía. Y sabes que cuando empecé a prevalecer en el camino del Señor, que empecé a venir, tampoco sabía lo del diezmo, ¿no? Y una vez el pastor me lo enseñó, ¿no? A lo que era lo del diezmo, ¿no? Y yo me había quedado sin trabajo, no tenía plata, no tenía nada, hacía ahí nomás. Y empecé a diezmar poquito lo que tenía, no sé, lo daba. Porque me salía, el corazón no era porque al principio uno dice, sí, porque voy a tener más plata, ¿no? Pero a veces si lo hacemos con ese pensamiento, vamos a seguir igual porque no nos va a dar, ¿no? Y yo dije, no, Señor, yo te voy a dar. Y a veces no tenía casi nada y se lo daba igual. ¿Y sabe qué hizo el Señor? En menos de 2 meses, si vos me preguntás, tenía préstamo, saqué otro préstamo para pagar otro préstamo, cuestión que tenía una banda de préstamos. En 2 meses pagué todos los préstamos. ¿Cómo? No sé. Algo que venía hace años, ¿no? Porque hace como 2 años que estaba endeudada hasta la cabeza, ¿no? Y trabajaba todo el día, trabajaba 12, 14, 16 horas a veces. A veces no dormía, pero así todo me iba a trabajar y así sucesivamente todos los días, no tenía vida. Y cuando llegué acá, que el Señor me sacó todo eso, ¿no? Y empezó a obrar en mí, empezó a obrar. Yo tampoco venía de pollera, ¿no? Y el pastor nos decía que teníamos que venir en pollera, ¿no? Y a veces no queríamos venir, ¿no? Yo no quería venir en pollera. Y el Señor, una vez dije, bueno, voy a ir en pollera. Me habían regalado pollera a alguna de las hermanas. Y voy a ir en pollera, dije. Bueno, vine en pollera. Creo, si no me equivoco, fue la primera vez que había venido en pollera y yo no servía nada. Yo iba y me sentaba allá en el fondo. Y vino el pastor y me dijo, vení, vamos a orar. Porque se ponían a orar acá. Yo, sí, vos vení, vamos a orar. porque yo, y de ahí empecé a servir. Desde ahí yo empecé a servir y para mí era wow, porque yo veía a todos que servían, ¿no? A Paola, ¿no? Porque era la que andaba de acá para allá, para todos lados, ¿no? Y yo decía, wow, ¿no? Porque lo hace con tanta excelencia, ¿no? Para el Señor. Wow, ¿cómo es el Señor, no? Porque, y me puso a mí ahí, ¿no? A servir también, y yo decía, pero, ¿qué
¿y qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Porque yo la veía a ella que sabía todo y yo decía, yo no sé nada. Y a veces era como que, no sé, yo decía, Señor, yo voy a dar lo mejor de mí, no sé, ayúdame, guíame, algo, no sé, porque no sé qué voy a hacer, no sé cómo servirte, no sé cómo hacerlo, ¿no? Y hasta que el Señor me empezó a mostrar, ¿no? A enseñarme, ¿no? Porque yo no sé mucho, ¿no? A veces no me acuerdo ni un versículo, pero si el Señor me tiene que usar, ahí me vienen los versículos, lo que tengo que hablar. Por ejemplo, esto no lo tenía ni siquiera planeado, lo que iba a hablar. Y el Señor hace como bien. Y es algo, un cambio que lo hace solo el Señor, ¿no? Que llena, ¿no? Porque yo estaba vacía. No tenía paz, no tenía felicidad. Hace 2 años sufrí un abuso que fue lo que me marcó mucho a mí. Cuando yo vine acá, que una vez el pastor dio una prédica que creo que fue para jóvenes y dijo, si sufren un abuso o lo abusan a su hijo, ¿usted lo perdonaría? Y yo me quedé. Y yo no perdonaba eso. No lo perdonaba. Y después cuando llegó un momento que el pastor predicó sobre el perdón, ¿no? Yo dije, sí, Señor, lo perdono. Pero no fue de corazón, porque me seguía doliendo. Y si a veces nosotros perdonamos de labio, nos sigue quedando eso. Nos queda. Y yo decía, Señor, pero si dije que lo perdonaba, ¿no? Y no lo perdonaste. No perdonaste eso de verdad. Porque te sigue doliendo. Te sigue viniendo a la mente, ¿no? Y eso fue algo que me marcó mucho, porque yo me sentía culpable, me sentía sucia, me sentía mal, ¿no? Y era feo sentirse así, ¿no? Y a veces no queremos soltar eso, porque decimos que es nuestra culpa. Y yo le decía, Señor, yo no quiero sentirme más así, no quiero, porque me dolía el alma porque yo no le daba lo mejor ni a Dios, no se lo daba, o sea, lo hacía, pero había algo en mi corazón que no me dejaba dárselo todo, ¿no? Y me costó porque era algo fuerte, pero yo me alegro porque solté algo que yo todos los días pensaba. Era algo que me dolía todos los días me dolía, todos los días me recordaba, ¿no? Y cuando llegaba esa fecha que se cumplía 1 año, me dolía un montón. Y yo estuve como, no sé, como 1 mes, 2 meses que estaba encerrada, estaba empastillada, me volví a drogar otra vez y así sucesivamente, y volví otra vez a las drogas cuando me pasó eso. Y era feo porque había un vacío en mí, había algo que no podía más, no podía más. Y ¿sabes lo que más me dolía? Que yo mentí ese día, porque yo dije que yo no conocía al que me abusaba. Y sabe que sí lo conozco, porque es un familiar, y que sabe que yo lo guardé, porque creo que se están enterando ahora, y era lo que más me dolía, ¿no? Porque tenía que perdonar a una persona que la iba a ver siempre, ¿no? Y era un dolor tremendo, y yo decía, ¿por qué tengo que perdonar esto, Señor? ¿Por qué? Y él me decía, ¿por qué vas a soltar ese dolor que vos tenés en tu corazón y me lo vas a entregar a mí? No te va a doler más. Y yo decía, y él me decía que yo se lo entregue, no porque no me iba a doler. Lloro porque yo digo, Señor, desde que yo lo perdoné a esa persona, ¿no? Porque yo una vez tuve un pensamiento, ¿no? Cuando volví a la droga y cuando empecé a venir otra vez acá, yo decía, cuando yo vea a esa persona, lo voy a matar. ¿Sabes? Ese era mi pensamiento. Y sabe que yo si lo tenía que hacer, lo iba a hacer.
¿no? Porque como yo andaba en el mundo, hacía muchas cosas malas, que a veces no pensaba, ¿no? Y un día cuando yo estaba en el camino del Señor, que recién estaba arrancando también a servir, ¿no? Que empezaron a venir las pruebas, ¿no? Y sabe que me lo puso esa persona. Y el Señor me dice, ¿y ahora? Y yo sabe que lo miré y le dije, Dios te bendiga, y me fui. Amén. Y sabe que yo decía, cuando yo vea a esa persona, ¿no? Yo puedo hacer cualquier cosa. Y el Señor no me lo permitió. Porque ¿sabes por qué? Porque yo se lo entregué. O sea, que me dijo, cuando vos veas a esa persona, no te va a doler. No te va a causar nada. Nada. Y vos decís, yo decía cuando el pastor dio esa palabra, ¿no? Que decía si nosotros perdonaríamos. Yo en ese momento, porque recién estaba arrancado, decía, ¿qué voy a perdonar a alguien que me hizo algo tan feo, tan malo? ¿No? Y yo decía, yo no lo voy a hacer. Y ¿sabe que lo terminé haciendo? Porque yo me di cuenta que era un cambio para mí, que yo iba a estar soltando algo y iba a ser un cambio para mí, ¿no? Algo que yo iba a soltar, que me iba a ayudar mucho a mí. Y yo le daba las gracias al Señor, porque ahí fue cuando yo en verdad vi el cambio. Fue cuando yo vi mi cambio, porque el Señor estaba obrando en mí. Pero a veces no tenemos que arrepentirnos, porque yo me arrepiento de haber tenido ese pensamiento, ¿no? De querer matar a una persona. ¿Y quiénes somos nosotros para sacarle la vida a otra persona, no? ¿Quiénes somos? No somos nadie. Eso como los que andan robando, que le sacan la vida a las personas, ¿no? Después cuando lleguen al camino del Señor, porque todo eso, lo que hacen eso, van a llegar al camino del Señor y el Señor los va a perdonar, ¿no? Pero le va a costar mucho sacar eso, mucho le va a costar cambiar esa vida, ¿no? Porque a mí me costaba mucho dejar la droga también, me costó un montón, porque era algo que yo sentía que me llenaba, ¿no? Que me sacaba ese dolor, ese enojo, esa ira que tenía dentro mío, ¿no? Y al final no hacía nada, o sea, estaba perdiendo lo que tenía, porque estaba perdiendo el amor de mi hijo, estaba perdiendo los momentos con mi hijo, y eso era un montón, porque estar con tu hijo, un regalo, una bendición que te dio el Señor, es como que, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué estás decidiendo? Como dice, como nosotros somos nuestros sí y nuestros no, tenemos que fijarnos bien, pensar bien, no pensar, sino ir cuando pasa algo o tenemos que hacer algo, y arrodillarnos y decir, Señor, si esta es tu voluntad, si tengo que hacer esto, Señor, dame una señal, Señor, haceme que, no sé, algo, pero pedirle al Señor, preguntarle al Señor, ¿no? Tengamos eso de preguntarle al Señor. Muchas veces yo no lo hacía porque yo quería, ¿no? Y no me llevaba a nada me llevaba. Y ahora yo me pongo a pensar todas esas cosas, ¿no? Y me arrepiento tanto, ¿no? De haber hecho muchas cosas, ¿no? Que hice mal, muchas cosas. Pero hay una sola cosa que no me arrepiento, que yo sé que si el Señor me está diciendo que yo la diga ahora, es la de la persona que me abusó de mí, ¿no? Porque si yo lo hubiera dicho en su momento, yo creo que hubiera pasado una locura, ¿no? Que me hubiera arrepentido toda mi vida. Yo creo que en esa decisión, ¿sabes qué la tuvo? El Señor. Por más que yo no estaba en el camino de Él, el Señor me puso eso. Yo sé que fue Él, porque Él sabía que yo iba a cargar con algo toda la vida, porque iba a pasar una locura, ¿sabes? Porque mi familia tampoco estaba en las cosas en el camino del Señor y iba a cometer una locura, ¿sabes? Y yo creo que el Señor ese día estuvo conmigo para que yo no dijera lo de esas personas, con mi familia, ¿no? Que yo le diga a mi familia en ese momento, porque iba a pasar una locura y yo iba a cargar con eso toda mi vida, ¿sabes? Porque si yo venía ahora el camino del Señor y hubiera pasado una locura, una muerte, ¿sabes? Que eso lo iba a tener que estar cargando yo, ¿sabes? Iba a ser un dolor
peor que este, ¿no? Que yo tuve, ¿no? Y yo le doy gracias al Señor, porque yo me ponía a pensar y decía, fue el Señor el que estuvo en ese momento conmigo, ¿no? Y me hizo pasar 2 años sin que yo le dijera a nadie, ¿no? Sin que le contara a nadie, ¿no? Y encima cruzarme con esa persona también. Yo no creería que si usted me hubiera preguntado hace un tiempo atrás, yo le hubiera dicho que no hubiera podido, ¿no? Pero el Señor cambia. Si a veces si nosotros le entregamos todo, porque a mí eso me dolía, era algo que me afligía todos los días, era algo que me recordaba todos los días, que no dormía, a veces estaba como hasta las 5 o 6 de la mañana y no dormía porque pensaba en todas esas cosas, ¿no? Y cuando yo se lo entregué al Señor empecé a dormir más, no me quedaba hasta la madrugada. Tener esa paz que te da el Señor es algo ya hermoso, porque te da una paz que vos decís, por más que esté pasando lo que esté pasando, por ahí te pones mal, pero esa paz no se va nunca de tu corazón, de acá adentro no se va, pero eso lo hace solo el Señor, eso solo te lo da el Señor, ¿no? Y yo le daba gracias al Señor por todo lo que hace en mi vida, ¿no? El cambio que hizo en mí, las cosas que obró en mí, ¿no? En mi familia, con mi esposo, ¿no? Con mi hijo, el cambio que hizo, ¿no? Porque a veces cargamos con muchas cosas, ¿no? Y yo antes sufría mucho porque mi familia no venía, ¿no? Pero si yo estoy acá haciendo la voluntad del Señor, yo sé que en algún momento van a estar en una de esas bancas, ¿no? Y bueno, yo le daba gracias al Señor, no porque yo no creía todas estas cosas, ¿no? Si usted venía hace un año atrás y me preguntaba si yo iba a estar acá sirviéndole al Señor, predicando acá delante de tantas personas, ¿no? Haciendo esto, yo no me vería acá. No sé qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera llegado acá, si el Señor no me hubiera traído acá, ¿no? Y si yo pasé lo del abuso fue porque el Señor lo permitió para formarme lo que soy hoy en día y formar mi carácter y formar para salvar a muchas chicas más que por ahí pasaron por lo mismo y tienen un Bueno, le quiero compartir otra palabra que se encuentra en Hebreo 12, del 1 al 6, se los voy a leer. Y dice, tiene por título, puesto los ojos en Jesús. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Y dice, ¿no? Que todo ese peso, ¿no? Y el pecado que nos asedia, ¿no? Que eso lo tenemos que soltar, ¿no? Que también dice que acá corramos, ¿no? Con paciencia la carrera, ¿no? Porque el camino del Señor es una carrera, ¿no? Como decía mi hermano, ¿no? Que esto lo tenemos que correr, ¿no? Para llegar a una meta, ¿no? Para llegar allá para que el Señor nos forme eso, ¿no? Pero tenemos que correr esta carrera y pasemos lo que pasemos, es como el Señor nos va formando algo en nosotros, ¿no? Amén. Tenemos que soltar todo eso, todo pecado, ¿no? Porque el pecado es algo que nos pone el enemigo, ¿no? Tentaciones que a veces nosotros no sabemos decir no. Porque Él dice que nos da amor, poder y dominio propio, ¿no? Y a veces no tenemos ese dominio propio y decimos sí, y después tenemos ese pecado, ¿no? ¿Y qué le vamos a decir al Señor si nosotros somos nuestros sí, nuestros no? Y yo decía,
que muchas veces las cosas también pasan porque nosotros no nos ponemos ahí, como decía, ¿no? Que nos arrodillemos a preguntarle al Señor si tenemos que seguir por ahí o no, si tenemos que tomar esa decisión o no, ¿no? Pero Él nos da ese dominio propio, y a veces nosotros somos cabeza dura, ¿no? Y queremos hacer como nosotros, queremos seguir lo que nosotros queremos, ¿no? Y yo decía, wow, porque muchas veces cuando ya estando en el camino del Señor, ¿no? Sabiendo muchas cosas, a veces el Señor me ponía en pruebas, ¿no? Y a veces no las hacía bien, sabiendo que estaba mal lo que yo estaba decidiendo, ¿no? Pero por ser cabeza dura, por decir, no, el Señor no tiene razón en lo que me está diciendo, no, porque yo quiero hacer como yo quiero. Y después nos pasaban cosas, ¿no? Vienen los malos días, vienen las tristezas, los llantos, de que, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué si nosotros decidimos eso? ¿No? Y a veces hacemos muy mal, ¿no? En querer hacer como nosotros queremos, ¿no? Como querer volver atrás, y el Señor ya nos sacó de ahí. Yo, mira, le digo al Señor todos los días que cuando venga una tentación a mi vida, que Él esté ahí, no sé, que me diga, no, Viviana, por ahí no, ¿cómo querés que te lo diga, no? Y que esté ahí al lado mío para que pase esa prueba. Porque si yo tomo esa decisión, igual yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando a veces pasan cosas y yo digo, yo no quiero volver atrás, no quiero volver ahí, donde yo estaba muy lastimada, donde no tenía paz, ¿no? Donde no apreciaba los bonitos regalos, las bonitas bendiciones que me da el Señor, que en una de esas es mi hijo, ¿no? Que yo no apreciaba esa vida, ¿no? Porque es una vida que el Señor nos manda para que nosotros la sepamos caminar acá en la tierra, ¿no? Pero haciendo sus cosas, ¿no? No haciendo las cosas del mundo. Y yo decía, Señor, no quiero volver ahí atrás, yo no quiero volver para atrás, no. Si miro para decir, no quiero volver ahí, ¿no? No quiero volver a eso malo que estaba pasando. Y yo veo ahora lo que yo tengo y yo me gozo, ¿sabes? Por ahí yo antes no me gozaba tanto con las cosas de la iglesia, ¿sabes? Muchas veces venía, estaba, pero no, era como que no me importaba, ¿no? Y está mal eso, ¿no? Cuando el Señor empezó a obrar en mí, me empezó a importar más la obra, a venir, a estar, me costaba un montón prevalecer, un montón, no quería venir porque prefería quedarme en mi casa, muchas veces me puso muchas pruebas, ¿no? Hasta que las empecé a pasar porque yo decía, vale la pena ahí esforzarme, hacer las cosas de Dios, ¿no? Correr esta carrera, porque hay que correrla, ¿no? Tenemos que estar preparados para esto, ¿no? Y yo le daba gracias al Señor porque Él me empezó a enseñar, a mostrarme, ¿no? A mostrarme que si por ahí yo veía a alguien que estaba mal y si yo tenía que ir, y después, ¿no? Y iba y estaba, y porque el Señor me mandaba, ¿no? Y iba y le hablaba a esa persona o algo y estaba pasando casi lo mismo que yo o así, y por ahí si no, a veces no lo hablamos o nos miramos nosotros, ¿no? Como dice el hermano y el pastor, a veces miramos nuestra quinta también, ¿no? Solo nuestra quinta y no miramos lo de los demás, ¿no? Y pensamos que nosotros solo estamos pasando cosas malas. No, yo solo estoy pasando, no quiero entender qué estoy pasando yo, deben estar re bien, así pensamos, ¿no? Porque a veces también están pasando por lo mismo, ¿no? Y podemos ayudarlo también, o ayudarnos mutuamente, ¿no? No ser de pilar uno con los otros, ¿no? Porque somos uno, ¿no? Somos uno solo, somos un cuerpo acá, ¿no? Y estamos para ayudarnos, acá nos tenemos que ayudar uno con los otros cuando estemos mal, cuando nos esté pasando algo, cuando cualquier cosa, ya sea enfermedad,
escasez en sus casas, que no tenga para comer, acá estamos nosotros también, ¿no? Para que se puedan apoyar, porque yo creo que todos hemos pasado, que no hemos tenido un plato de comida y sabemos lo que es no tener. Amén. Por ejemplo, yo no he tenido, muchas veces no tenía para comer, y ¿sabes qué? No tenía ni para tomar un té. Estaba 2 días, 3 días sin comer, ¿sabes? Y era feo, era muy feo. Es algo que, no sé, no me gustaría ver a otra persona que esté en esa misma situación, ¿sabes? Porque eso me causó mucho dolor, ¿no? Porque fue lo que mi mamá decidió, ¿no? Porque yo era chica y por ahí me faltaba, ¿no? Y ella no conocía por ahí las cosas de Dios, o por ahí sí las conocía y decidió ir por otro camino, ¿no? Y a veces nuestra decisión, ¿no? También implica a nuestro hijo, ¿no? Mucho. Y muchos no tienen hijos, ¿no? Pero también tienen hermanos, ¿no? Que son más chicos, tienen sobrinos. Y ven todo los chicos, siguen todo, repiten todo lo que nosotros hacemos, todo, ¿no? Y a veces lo que nuestras decisiones implican mucho a los chicos, ¿no? Cómo los marcan también, porque son, por ahí nosotros decimos que son mínimas cosas, pero no. Si nosotros venimos a la iglesia y ya es chiquitito y va a decir, ya le va a quedar, ¿no? De a poquito él se va a ir formando, el Señor lo va a ir formando, y a medida que vaya creciendo va a ver las cosas de Dios, ¿no? Y por ahí si en algún momento se aparta, ¿no? De las cosas de Dios, el Señor lo va a volver a traer, porque ya desde chiquito ya lo instruyeron, ¿no? Ya sabe, ¿no? Y ya va a volver a las cosas del Señor, como sea, pero va a volver. Amén. ¿No? Y a veces eso implica mucho también, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos que saber correr esa carrera, ¿no? Porque son muchas cosas las que nos tenemos que preparar, porque el camino de Dios no es algo de que yo voy, me siento ahí, recibo la palabra y ya mañana voy a estar bien, ya mañana, no sé, voy a prosperar, mañana voy a tener un auto, mañana... No es así, ¿no? Dice Eclesiastés, creo que 3, me parece que dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que saber esperar ese tiempo, ¿no? No tiene que ser todo ya. Pero si tampoco nosotros hacemos las cosas bien, ¿cómo nos van a llegar esas cosas? ¿No? Bueno, y sigue diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, por el gozo puesto delante del sufrimiento de la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿no? Considerad aquel que sufrió tal condición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dijere, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? Y a veces, bueno, yo cuando estaba por dar esta prédica, ¿no? Que hablaba del arrepentimiento, ¿no? Y si el Señor me da esta prédica, ¿no? Para que yo venga, ¿no? Y no es para exhortarlo a todo y decirle arrepiéntanse porque el Señor ya va a venir, no. Yo lo hago porque está mal en mí, ¿no? Como yo estoy caminando, ¿no? Y las cosas que yo tengo que hacer. Y si alguno de ustedes está pasando por lo mismo o algo similar, es esto, ¿no? Es la disciplina, ¿no? Que nos está dando el Señor, porque no solo siempre nos va a dar palabra de aliento, sino que también de corrección. Y a veces no queremos agarrar la corrección. Yo muchas veces no quería agarrar la corrección cuando el pastor estaba acá arriba predicando y nos corregía, ¿no? No la quería agarrar.
yo decía, ¿qué voy a seguir igual? ¿Pero para qué voy a seguir igual si voy mal? ¿No? ¿Para qué? Cabeza dura, ¿no? Sí, soy cabeza dura. Y hasta que dije, no, si el Señor me está hablando, lo tengo que hacer, tengo que cambiar, tengo que seguir, ¿no? Y a veces tenemos que tomar esa disciplina, ¿no? Porque si Él nos corrige es porque nos ama, porque quiere que nosotros estemos bien, que sigamos bien. Así ya sea también si el pastor le dice, mira, estás caminando mal así, tenés que hacerlo así. El Señor lo puso a Él como nuestro Padre espiritual, ¿no? Tenemos que seguir, ¿no? Porque nosotros tenemos que seguir al Señor y también lo puso a Él para que nosotros lo sigamos con la tierra. Porque nos disciplinen o porque digan, no, así no tenés que hacer las cosas. ¿Por qué nos vamos a enojar si es algo de edificación para nosotros, no? No tenemos que enojarnos con esas cosas. Y es como que a veces queremos hacer como queremos por ser orgullosos, ¿no? Porque no queremos que nos manden. Yo era muy de que no quería que me dijeran nada. O sea, vos me decías, tenés que ir por acá, y yo te hacía toda la contra, aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, ¿eh? Pero lo hacía por orgullosa, pues decir, no, yo estoy bien. O por ahí yo me ponía en discusión y hasta que, no sé, no explotaba y por ahí estaba mal, estaba errada. Yo sabía que estaba errada, pero por orgullosa, por ese orgullo que tenía dentro mío, no, quería ganar como sea, ¿no? Y muchas veces está mal eso, está mal, tenemos que reconocernos. A mí me cuesta mucho igual reconocerme a veces de que estoy equivocado, de que estoy mal. Me costaba mucho más antes, sí, me costaba mucho más, ahora me sigue costando, pero no tanto, y el Señor sigue obrando en mí. Y yo quiero que obre, que cambie eso en mí. Todo un proceso que a veces cuesta un montón. Hay llanto, hay dolor, que a veces lo permitimos nosotros. Muchas veces permitimos todas esas cosas nosotros, porque si el Señor está con nosotros, ¿por qué tenemos que estar así, no? Pero es porque nosotros lo decidimos, ¿no? Nosotros decidimos todas esas cosas. El ponernos mal, el no agarrar la corrección, el no seguir lo que el Señor nos manda, ¿no? El Señor te manda a que hable, te callás. El Señor te manda a que haga esto, no lo querés hacer. Y así. Y a veces a mí me costaba mucho, ¿no? Como yo le digo, y a veces me cuesta también, Porque, por ejemplo, dice, no, cuando venimos al camino del Señor y nos bautizamos, somos nueva criatura, ¿no? Pero a veces no dejamos todo ahí en el agua, no dejamos todo ahí cuando nos bautizamos y seguimos teniendo esas cosas, ¿no? Entonces sigue como no dejamos todo eso ahí. Y por ejemplo, si nosotros nos bautizamos, ¿no? Cuando somos nuevas criaturas, pero yo creo que ninguno cuando se bautizó, bueno, algunos por ahí no están bautizados, para la gloria del Señor pronto se van a tener que bautizar, pero cuando nos bautizamos no dejamos todo ahí, ¿no? Porque tenemos que dejar orgullo, enojo, altivez, todo eso lo tenemos que dejar ahí. Pero no, dejamos una parte y la otra la sigo teniendo y por ahí sigue creciendo. Y si no se la entregamos al Señor, va a seguir creciendo todavía. Amén. Sigue creciendo eso. Y a mí me cuesta un montón todo esto, ¿no? Pero yo antes no se lo quería dar al Señor, no se lo quería entregar. Pero ahora yo le entrego todo al Señor. Señor, encargate, Señor, cambiame, Señor. Si me tenés que romper en 1000 pedazos, Señor, para hacerme nueva, Señor, para sacar todo esto de mí, hacelo, Señor, hacelo. Te entrego todo, Señor, todo de mí, te lo entrego. Y la verdad que a veces
nos ponemos un top ahí, ¿no? De decir, esto nomás, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué hacemos eso si seguimos sufriendo, ¿no? Seguimos sufriendo. Y bueno, tenemos que dejar eso, soltar, arrepentirnos de corazón, no dar buenos frutos, ¿no? Porque, bueno, el pastor dice que siempre tenemos que mirar los frutos, ¿no? Y si nosotros no estamos dando buenos frutos, ¿qué estamos haciendo? Nada. O sea, estamos acá caminando por caminar nomás. No. Y así como nosotros queremos mirar los frutos de los demás también van a mirar nuestros frutos, ¿no? Y si nosotros no estamos haciendo nada, ¿qué van a ver? Nada. Van a decir, ¿qué puedo creer en esto si sigue igual, si sigue siendo lo mismo, no cambia, solo lo hace de labio, ¿no? Y a veces no vemos esas cosas, y nos cuesta mucho ver eso, ¿no? Y yo le daba gracias, Señor, porque el cambio que hace en mí, yo antes no lo quería poner en la casa de mi madre, ¿no? En la casa de mi mamá, cuando yo iba a visitarla, por ejemplo, estaban comiendo o algo, y sabe que yo me sentaba ahí en la punta y oraba yo solita. Los demás ahí haciendo cualquier cosa, y yo oraba ahí callada, así, dentro mío oraba, ¿no? Por la comida. Hasta hace poquito, creo que fue un domingo que el pastor terminó de predicar, yo me fui a lo de mi mamá y justo se estaban por sentar a comer. Mi mamá me dice, ¿te querés sentar a comer? Sí, bueno, dale, le digo. Me siento ahí y se sientan todos mis hermanos, porque estaban todos mis hermanos, estaban mis cuñadas, estaban todos, y se estaban por poner a comer y le digo, ¿sabes qué? Oremos por la comida. Y todos me quedaron mirando y, sí, dale. Y me puse a orar, ¿sabes? Me puse a orar. Y el Señor me dijo, ¿por qué te callaste? ¿Por qué no siempre que venías a sentarte a comer con ellos orabas? Le decías que oren para que ellos vean el cambio en vos, para que vean lo que yo estoy haciendo, ¿no? No que vos vengas de la iglesia, salgas de la iglesia y te senté ahí y no le prediqué la palabra, no le digan que están haciendo las cosas mal, porque yo antes no le quería decir, porque yo iba y yo sabía que estaban haciendo las cosas mal. Se ponían a tomar, a fumar, a jugar el truco, hacían un montón de cosas que estaban re mal. Hablar de otras personas, ¿no? Y yo me callaba. ¿Y por qué? Porque tenía miedo de lo que me dijeran, de que yo le iba a ir a predicar a ellos y ellos me conocen de toda la vida, de todas las cosas que yo había hecho mal, ¿no? Pero por más de que ellos te digan lo que te digan, a veces tenemos que decirles, ¿no? Porque esa es una cara, porque si no nos manda a decir, él está caminando mal, se lo tenés que decir, ¿no? Porque después cuando vayamos allá arriba, él nos va a decir, pero yo te puse ahí y no lo hiciste. Amén. ¿No? Y yo te mandé a que le dijera que estaba mal. Y no lo hacemos a veces. Porque como es nuestra familia, no, porque le va a caer mal y se va a enojar y después no me va a hablar. No, porque después me va a estar diciendo cosas y no quiero. Y así hacemos muchas veces, ¿no? Y desde ahí que yo oré ese día, ¿sabes que hubo un cambio en mí? Yo dije, ¿pero de qué tenía miedo? ¿De qué? Sí, orar por la comida, así como lo hago en la casa de mis hermanos, donde estamos quedándonos con mi esposo. Es lo mismo, o sea, ¿por qué no lo hacía? O sea, ¡no! Cosa, ¿no? Orar por la comida, no es simple, no algo pequeño, porque es el plato que nos da el Señor, que no nos hace falta la comida, no tenemos que ser agradecidos con lo que nos da todos los días, ¿no? Si ya sea que nos tomamos un té con un pan que nos quedó del día de ayer, tenemos que dar las gracias igual, ya sea en nuestra casa o en la casa de cualquiera. En la casa de cualquiera lo tenemos que hacer igual, tenemos que dar las gracias. Ser agradecido con lo que el Señor hace con nosotros, ¿no? Y yo eso antes no veía nada, hacía vista gorda, porque a veces se nos hace más fácil hacer vista gorda y
mirar para el otro lado, ¿no? Y no reconocer cómo estás caminando, lo que estás haciendo mal, ¿no? Ojo, a veces el Señor nos manda que nos callemos también. A veces tenemos que saber callarnos también. Hay situaciones y situaciones. Como ya dije, la lengua es algo que enciende un montón de cosas. Como yo en su momento, ¿no? Que con mi boca lastimó a muchas personas, ¿no? Y ahora, a veces así como el Señor me manda a hablar, también me manda a callar. Y a veces tenemos que dominar eso de quedarnos callados, porque cuesta a veces, ¿no? Y yo decía, Señor, yo nunca creí que me iba a tener que callar delante de nadie, o hacer esto de orar, no, yo no me veía haciendo esto para nada. Pero esto es lo mejor que podemos hacer, estando acá en la casa del Señor, haciendo las cosas de Él, haciendo su voluntad y no la nuestra, allá en el mundo perdido, haciendo quién sabe qué cosa, no ganando nada de eso, ¿no? Bueno, se hizo creo que un poquito largo. Vamos al final, que esto es lo mejor de lo mejor. Pero miren, le voy a decir que se ponga de pie y arrebate esto, porque esto desde hoy hay un cambio radical, pero es algo tremendo, ¿no? Que tenemos que dejar atrás, que tenemos que entregarles al Señor, ¿no? Que es una palabra que cambia muchas cosas, ¿no? Muchas cosas va a cambiar, pero usted tiene que disponer, creerla, arrebatarla, porque si no la arrebata, no la cree, no, va a ser igual que nada, pero tiene que creerla, ¿no? Así, un mínimo, como el granito de mostaza, ¿no? Crea eso nomás, que va a ser así, ese cambio, ¿no? Y la palabra se encuentra en Apocalipsis 21, del 1 al 6, la voy a leer. Dice, tiene por título Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Cuando la tenga, me diga amén. Y prepárese para arrebatar esta palabra, porque esto va a ser un cambio para su vida, un cambio para usted, al arrepentirse, al agarrar nuevas cosas, el no tener miedo de que sea algo para peor. El camino del Señor no es nada para peor, mucho mejor, mucho. Arrebate esta palabra, dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada por su marido. Y ahí oí una gran voz del cielo y decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo de Dios, su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de todos ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tremendo, porque dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y él me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Arrepintámonos de corazón, saquemos todo eso que tengamos, tomemos esta palabra y pongámonos en nuestra vida, ¿no? Saquemos todo dolor, todo lo que tengamos, saquemos, que hoy sea un cambio grande, ¿no? No tenga miedo al cambio, que va a ser un cambio para bendecir su vida y hacer un cambio radical totalmente. No tenga miedo al cambio. Le doy muchas gracias por esto, espero que la prédica haya sido de bendición.